La primera disertación se titula Isla de Calor Urbana. La misma está a cargo de Marina Ribosecchi, estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En esta ocasión, Marina nos expondrá su proyecto de investigación realizado como alumna adscripta en el Laboratorio de Eficiencia Energética, Sustentabilidad y Cambio Climático del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras de la UNR, al cual también sumó aportes realizados durante una beca de intercambio en la Universidad de Texas. Cabe destacar que dicho proyecto fue presentado en el sexto Congreso Sudamericano de Simulación de Edificios y además, con la presentación del mismo en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil realizado en UTN La Rioja en el 2019, obtuvo el premio a la mejor disertación de ponencia estudiantil. Este mismo año también fue reconocida como estudiante destacada por la Cámara Argentina de la Construcción. De este modo, se da lugar a la disertación. Les recordamos que durante el transcurso de la misma pueden ir manifestando sus inquietudes en el chat de la videoconferencia, las cuales serán respondidas al final. Adelante, María. Bueno, hola a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Ahora a continuación voy a contar del proyecto Isla de Calor Urbana, que como contó mi compañera Florencia, este proyecto comenzó en el Laboratorio de Eficiencia Energética del IMAE y luego continuó en la Universidad de Texas. Así que espero que les guste y cualquier consulta me lo ponen en el chat y después voy a tratar de contestarles a todos. Bueno, primero vamos a contestar un interrogante. ¿Qué es la isla de calor urbana? La isla de calor urbana es la diferencia de temperaturas que se da en el centro urbano con respecto a las zonas rurales cercanas. Este efecto puede llegar hasta los 10 grados centígrados y suele ocurrir porque los humanos en algún momento decidimos construir grandes ciudades, eliminar la cobertura vegetal, es decir, el césped o árboles que pueda haber, y reemplazarlos por otros materiales como por ejemplo el pavimento, hormigón, ladrillos, etcétera, que lo que hacen es almacenar el calor que llega por el sol y luego liberarlo por la noche. Entonces vamos a hablar de qué genera esta isla de calor urbana, qué aspectos negativos tiene. Esto puede influir en distintos aspectos. Por ejemplo, en la energía, lo que sucede es que si nosotros tenemos más calor en una ciudad, vamos a necesitar más equipos de refrigeración para disminuir ese calor. Lo que a la vez genera emisiones de dióxido de carbono que luego generan calentamiento global. Otra razón por la cual puede haber emisiones de gases de efecto invernadero es el tráfico, por ejemplo. Como último punto, pero no menos importante, son las personas. Nunca nos tenemos que olvidar de las personas que, además de sufrir disconfort térmico, está muy estudiado que últimamente va aumentando las temperaturas, lo que termina generando más mortalidad en la sociedad. Y algo importante es que las poblaciones que más sufren son las que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen la posibilidad de elegir y por lo tanto nosotros como futuros profesionales tenemos que otorgarle los mismos derechos a todas las personas. Y después también tenemos a los animales, que tampoco tienen voz y tampoco pueden luchar por su hábitat. Generamos incendios, inundaciones, generamos deshielos, y por lo tanto esto no puede seguir pasando. Por otro lado, podemos analizar, bueno, consumimos, ponele que consumamos con el aire acondicionado, pero ¿de dónde viene esa energía? Solamente el 5% de las fuentes de generación de electricidad vienen de fuentes renovables, o sea que el 95% vienen de recursos limitados que usamos y después ya no volvemos a recuperar. Y otro punto muy importante es que el 60% de los consumos de electricidad en Argentina son provenientes de hogares y de transporte, o sea que todo viene directamente de nuestros consumos. Bien, entonces este proyecto tuvo como objetivos estimar la isla de calor en Rosario mediante un software específico para luego proponer medidas de mitigación que se adapten al contexto social y económico del país. Bueno, comenzamos analizando características generales de la ciudad de Rosario. Se encuentra en el centro del país, al sur de la provincia de Santa Fe. Tenemos 1 millón de habitantes, el clima es templado pampeano y las lluvias alcanzan los 1000 milímetros anuales.
tenemos un río en el límite este, y como podemos ver, esta es una foto del centro de la ciudad, hay mucha concentración de edificios, y los materiales son predominantemente de hormigón y también de ladrillo. Las temperaturas pueden llegar en verano hasta los 30 grados y en invierno pueden alcanzar mínimos de 5 grados, pero sabemos bien, los que vivimos acá, que Rosario a veces tiene picos de hasta 40 grados y en ciudades vecinas como en Santa Fe la sensación térmica ha llegado hasta los 66 grados en el último verano, por lo tanto no es nada favorable esta situación, a nadie nos gusta estar encerrado en verano porque hace tanto calor. Después también podemos analizar históricamente qué pasa con las temperaturas. En este gráfico se puede observar una tendencia desde el año 70, una tendencia al crecimiento de las temperaturas. Casi llega a 2 grados, y no pareciera que esto va a disminuir, por lo tanto tenemos que hacer algo al respecto. Bien, entonces lo que primero hicimos fue definir dos sectores, dónde está el área urbana y dónde está el área rural, para poder después comparar esas temperaturas. El área urbana va a estar ubicada en el centro de la ciudad, donde hay más densamente edificios y menor vegetación. Mientras que el área rural está ubicada en las afueras de la ciudad, y en este caso elegimos que sea en el aeropuerto, porque ahí hay una estación meteorológica nacional, y por lo tanto podemos obtener datos reales de las temperaturas que hay. Bien, el software que usamos es el Urban Weather Generator. Este es un software que fue desarrollado por el MIT y nos permite, a partir de esas temperaturas que obtenemos del aeropuerto, sumarle un archivo Excel con un montón de parámetros de la zona urbana, y así obtener temperaturas en el área urbana, las cuales después podemos comparar con el área rural y así obtener la isla de calor. Lo que hicimos fue modelizar esta área urbana, a lo cual tuvimos que bueno, qué área hay en cada lote. Esto se obtuvo de Infomapa, de la municipalidad, mientras que las alturas de los edificios se obtuvieron de Google Earth. Además tuvimos que clasificar por tipologías cada edificio, por ejemplo, si era un hotel, si era una escuela, si era un restaurante, porque cada tipología va a tener consumos diferentes. De esta manera, bueno, volcamos todos los datos que obtuvimos de áreas, de vegetación, de árboles que hay en el centro de la ciudad, para luego armar todo en esta planilla que es la del programa. Son un montón de datos lo que tenemos que poner. Primero comenzamos con los parámetros meteorológicos, que son parámetros complejos que en general nosotros usamos valores de referencia. Después tenemos los parámetros urbanos, que sí podemos ver las alturas que tenemos promedio en esa zona, la compacidad que hay en la ciudad, la compacidad vertical, la longitud de estudio. Nosotros usamos una longitud de 500 metros, por lo tanto las manzanas que estábamos considerando eran 25. También consideramos la reflectancia que tiene el pavimento. Esto lo usamos, o sea, el parámetro que usamos es el albedo, que después vamos a seguir hablando de este parámetro, pero es la capacidad que tiene un material de reflejar la radiación que le es emitida. Entonces, usamos este parámetro y también consideramos el espesor del pavimento. Después tenemos parámetros de vegetación, donde se considera la vegetación que hay en el centro, como en las afueras, y también en los árboles. Consideramos el tráfico, las tipologías, como anteriormente les mencioné, y parámetros de simulación. Esto luego de procesarlo, el software nos da la isla de calor. Lo que obtenemos son las temperaturas en todo el año, y por ejemplo, acá podemos observar, en el mes de mayo, la línea naranja es el área rural, las temperaturas del área rural, y la línea azul son las temperaturas del área urbana. Podemos ver que casi todas las horas del día en mayo, el área rural tiene temperaturas mucho menores. En mayo alcanza 3,5 grados centígrados en Rosario, la isla de calor. En enero, que sería la situación más desfavorable, obtenemos 2,5 grados de isla de calor por la noche y 1,5 grados de isla de calor durante el día, lo cual, si nosotros tenemos 35 grados en verano, 2 grados más va a causar bastante malestar. Bien. Ahora, bueno, tenemos que considerar ¿qué parámetros están influyendo? O sea, ¿de qué depende la isla de calor urbana? Esto voy a poner unas ecuaciones rápidas, no se asusten.
muy rápida esta parte. Lo que primero tenemos que analizar es, bueno, ¿qué radiación llega realmente a las superficies? Entonces, acá tenemos que considerar las radiaciones de onda corta y larga incidentes que dependen del Sol, y en realidad dependen de la relación entre el Sol y la Tierra, pero digamos, no es algo que nosotros podamos cambiar. Pues sí tenemos lo que afecta en la ciudad, que es cuánto se refleja de esa radiación incidente. Y eso sí depende de la morfología, o sea, de cómo es la ciudad, y del albedo, que es la reflectancia, o sea, cuánto se refleja. Ahora sí podemos analizar el análisis de energía, digamos, el balance de energía urbano, el cual depende de esta radiación que realmente llega, el calor antropogénico, que depende del tráfico, de los equipos de refrigeración y del calor que nosotros liberamos de los edificios al aire. Después tenemos el calor sensible, depende del viento, por ejemplo. Después tenemos también el calor latente, que depende de la vegetación y de la permeabilidad de las superficies. Y como punto final es el calor que realmente queda almacenado en la zona urbana, y también depende de la vegetación, los edificios y los terrenos. ¿Qué conclusión podemos llegar? Que el parámetro que mayor influencia tiene acá es la morfología. La forma de la ciudad puede afectar hasta un 100% la isla de calor urbano. Y otro parámetro muy importante es qué materiales estamos usando en las ciudades y qué capacidad de almacenar calor tienen. Por lo tanto, ahora sí llegamos al punto más importante, que es ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo podemos mitigar esto que estamos causando en el planeta? La primera propuesta es usar este parámetro que es el albedo. Como podemos observar, el asfalto, por ejemplo, un asfalto nuevo, recién puesto, que es completamente negro, tiene un albedo casi cero, o sea que casi toda la radiación que llegue va a ser almacenada como calor. Mientras que, por ejemplo, una pintura blanca tiene casi 1, o sea que casi todo se puede reflejar. Acá hay que tener cuidado porque hay muchos estudios que demuestran que si vos tenés, por ejemplo, 2 edificios, uno al lado del otro, si las paredes son blancas, es decir, que todo se refleja, ese reflejo va a producirse múltiples veces de un lado al otro, y por lo tanto vamos a generar exponencialmente más calor. Por lo tanto, la mejor combinación de albedo es colocar techos reflectantes y calles reflectantes, lo cual esto se usó, por ejemplo, Los Ángeles se pintaron las calles de blanco en 2017 como una propuesta que hizo el gobierno, y bajaron las temperaturas casi 10 grados. Uno podría cuestionar esto y decir, bueno, te puede generar deslumbramiento, pero lo que sí podemos hacer es los techos de blanco, como dije anteriormente. Solamente una pintura reflectante y está al alcance fácilmente. Otra propuesta es incrementar la vegetación, que primeramente habíamos sacado. La vegetación, ¿cómo hace para regular las temperaturas? Lo hace a través del proceso de evapotranspiración. Al haber una precipitación, por las hojas de las plantas ocurre la transpiración, y también tenemos la evaporación del suelo al aire y también del aire que quedó en esas plantas y se evapora. Esto termina funcionando como un agente regulador de temperaturas en las cercanías de esa vegetación. Entonces, y como segundo punto, y no menos importante, los árboles, otro mecanismo que tienen es la sombra, que también reduce muchísimo las temperaturas. Se sabe que aumentando la vegetación se puede reducir hasta 5 grados centígrados las temperaturas. Así que hay que poner vegetación. Además de los otros beneficios que nos puede traer la vegetación, no solamente la disminución de temperaturas. Bien, y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros como ingenieros civiles o futuros ingenieros civiles para intervenir en esto? Porque hasta ahora lo que estábamos diciendo eran más variables macro, o sea, de planificación de ciudades. Pero ¿cómo podemos hacer en el día a día? Bueno, sabemos que en una casa va a haber pérdidas de energía. Esto va a ocurrir siempre, pero lo que sí podemos hacer es reducir esas pérdidas. Las pérdidas se dan por los techos, las paredes, las ventanas y también con la relación del suelo que está abajo.
Un edificio sin aislamiento térmico lo que va a hacer es que va a haber flujo de calor entrante y saliente, y por lo tanto se va a ir amoldando las cuestiones climáticas que tiene a su alrededor. Pero si nosotros usamos estrategias de refrigeración pasivas, ese calor se va a mantener. Y por lo tanto va a ser muchísimo más eficiente porque no vamos a necesitar tanto equipo de refrigeración que a su vez, como dijimos, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, en Rosario tenemos una ordenanza, sé que hay gente que no es de Rosario, así que bueno, lo explico rápido. Hay una ordenanza municipal que es la 8757, que ahora rige para todas las construcciones nuevas, por lo tanto tenemos que estar al tanto. Lo que hace esta ordenanza es limitar la transmitancia térmica. Esto es un valor que, la transmitancia térmica es el flujo de calor por unidad de superficie que tiene un determinado material. Y la limita en aberturas, paredes y techos. Por ejemplo, paredes y techos, si nosotros colocamos, por ejemplo, si tenemos una pared de 30 centímetros de ladrillo, si a esa pared de ladrillo de 30 centímetros le agregamos un aislamiento de 5 centímetros, ya estamos reduciendo, digamos, las pérdidas las reducimos a 1/3. Y si encima le agregamos 10 centímetros, se reduce un 25% más. O sea que no es tan difícil. Hay muchos materiales, está la lana de vidrio, las espumas, hay un montón de cosas nuevas que se pueden utilizar. Por otro lado tenemos las ventanas. Las ventanas son la zona por la cual más pérdidas hay, o sea, comparado con una pared también de 30 centímetros, las ventanas tienen 3 veces más las pérdidas de energía, de calor, perdón. Por lo tanto, son un punto muy importante. Lo que vamos a hacer es colocar vidrios dobles, o también podemos usar láminas protectoras que son muchísimo más baratas, y en vez de cambiar una ventana, por ejemplo, eso se puede hacer con una ventana ya existente, le ponemos la lámina y ya se disminuyen las pérdidas. Y como punto también importante al momento de diseñar, tenemos la orientación. Las orientaciones al norte siempre va a tener sol que le dé, digamos, a esa superficie. En cambio, la del sur, no. Por lo tanto, las fachadas que estén al sur siempre tienen que estar lo más reforzadas posible, y también en lo posible que no tengan ventana. Bien, y como punto final también podemos agregar vegetación a estas edificaciones. Por ejemplo, este es el bosque vertical en Milán, que hoy en día la vegetación está mucho más crecida que lo que se ve en la foto, y como dijimos, la pared o el techo que tenga vegetación va a estar mucho más fría que una pared que no. Estos son dos ejemplos en Rosario, o sea que es posible hacerlo en Rosario también. Uno es en el edificio de Banco Municipal, que está en el centro, y el otro es el Bauen Pilay, que está por calle Oroño. Y este es un proyecto que se está haciendo ahora, que es el edificio Costa Vida, es calle Rodríguez y el Río, que bueno, también tiene este concepto, está en construcción todavía, pero bueno, también se va a hacer y está presente en la ciudad. Son ejemplos que podemos copiar. Así que bueno, como punto final les voy a mostrar un video. As a UN messenger of peace, I've traveled all over the world for the last 2 years. I've seen cities like Beijing choked by industrial pollution, ancient boreal forests in Canada that have been clear-cut, and rainforests in Indonesia that have been incinerated. In India, I met farmers whose crops have been literally washed away. In America, I've witnessed sea level rise flooding the streets of Miami. In Greenland and in the Arctic, I was astonished to see that ancient glaciers are rapidly disappearing, well ahead of scientific predictions. All that I have seen and learned on my journey has absolutely terrified me. Now think about the shame that each of us will carry when our children and grandchildren look back and realize that we had the means of stopping this devastation, but simply lacked the political will to do so. It is time to declare no more talk, no more excuses, no more 10-year studies, no more allowing the fossil fuel companies to manipulate and dictate the science and policies that affect our future. The world is now watching. You will either be lauded by future generations or vilified by them. You
You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history. Bueno, como conclusión final, quería recalcar que nosotros como futuros profesionales, futuros ingenieros civiles, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar la tierra. Ni la economía ni las dificultades que se nos puedan presentar son excusas para hacer algo al respecto. Hay que hacer cambios ya y ahora, porque ya es tarde, hay que actuar ya. Hoy en día hay un montón de recursos, muchos materiales nuevos, y encima este tema está en agenda política y cada vez está más en la educación, por lo tanto hay muchas posibilidades. Los cambios individuales cuentan un montón y encima contagiamos a todas las personas que están alrededor nuestro. Así que como futuros ingenieros civiles nosotros vamos a hacer los proyectos, nosotros vamos a construir y de nosotros depende el futuro del planeta. Así que muchas gracias. Bueno, procedemos ahora al espacio de preguntas. Para eso vamos a leer a la disertante las inquietudes que fueron escribiendo en el chat y ella las va a ir respondiendo. Vamos nombrando de a una mientras nos vamos recolectando porque surgieron bastantes ahora en el último minuto. Dale. Hola, buenas tardes. Procedo a leer las preguntas realizadas. Julia Sarmiotti pregunta si se puede repetir el nombre del programa con el cual se realizaron los cálculos. Sí, el programa es Urban Weather Generator, es el UWG. Cualquier cosa, miren, me escriben al mail y yo se los escribo, pero UWG les va a aparecer en Google, y es gratis, así que, y encima hay foros para hacer consultas, y bueno, así que ese es el programa. Sol Rabanelli pregunta, ¿qué son las refrigeraciones pasivas? La refrigeración pasiva es aquella que no tiene, digamos, una estrategia mecánica para enfriar un determinado local. O sea que, por el simple hecho de aislar nuestra habitación, por ejemplo, poniéndole recubrimientos, poniéndole goma espuma, lana de vidrio, ese ambiente se va a mantener con la temperatura. Entonces, no tenemos que hacer uso de un aire acondicionado para que esté más frío, digamos, que por el simple hecho de tener esa aislación, se va a mantener la temperatura. No sé si fue claro. Matías Chavarría Torres pregunta, ¿cuánto es el aumento de costo de edificar de esta manera? Si habría datos aproximadamente. Eso depende mucho de la disponibilidad de materiales que haya en un determinado lugar. Lo que sí puedo decir es que el aspecto económico no sea no sea el bloqueo que se nos ponga adelante y no hagamos más nada. O sea, evaluemos cada caso, evaluemos bien el costo que puede tener, porque aparte, si vos te ahorras en aire acondicionado, después te ahorras un montón de plata en la factura. O sea, hay que hacer una evaluación detallada de los costos, y como segundo punto, pero no menos importante, es el tema de que demandemos esos materiales, porque si no hay demanda, van a ser menos los que lo hagan y más caro va a salir. Si todos nos ponemos demandando estos materiales, y así también demandando este tipo de construcciones, eso va a salir más barato. Así que la verdad que no sé cuánto sale, pero puedes tener beneficios económicos también. Damián Dusevich pregunta, ¿qué material es mejor para poner en paredes exteriores para aislar temperatura? Para no quitar centímetros en el interior de ambientes chicos. Si entras a la ordenanza, si buscas la ordenanza por internet, la ordenanza misma te da muchísimas opciones. Así que la verdad que no hay un solo material que sea el mejor, sino que hay muchísimas opciones. O sea, esto no es una cuenta matemática que ya tenés la X y ya está. O sea, es multifactorial, así que si buscas bien la ordenanza por internet, esa ordenanza ya te da todas las opciones que tenés, y depende de lo que estás buscando, depende de dónde estás, de qué zona de Argentina, si estás fuera de Argentina,
no hay un mejor material. Quizás haya alguno que se use más, como por ejemplo, se puede dejar, por ejemplo, cámaras de aire, eso se usa, o la lana de vidrio también, pero bueno, hay un montón de materiales. Bueno, vamos con la última pregunta. Las que hayan quedado sin responder, se las enviaremos por mail a la disertante y después se las enviamos por correo junto con los certificados, para no extenderlo demasiado ahora. Bueno, la última pregunta de Lucas Scaglioni. Al determinar la isla de calor mediante el software, ¿hay un margen de error? Si existiese, ¿de cuánto sería? Sí, obviamente que hay un error. En realidad el programa, o sea, nosotros ¿qué podríamos hacer más fácil? Agarrar un termómetro y medir la isla de calor en el centro de la ciudad y compararlo con las afueras, o sea, esa sería la manera más fácil de estimar la isla de calor. Pero este software no está diseñado para eso, sino para la planificación de la ciudad. O sea, cuando no existe la ciudad, nos sirve para saber, bueno, cómo la hacemos, cuánta vegetación le ponemos, qué morfología tiene. Así que es estimado, no va a serlo. O sea, como todo va a tener un cierto error, la verdad que no sé cuál es el error, tendría que investigarlo. Pero hay también un montón de software que hacen esto, o sea, no es el único tampoco, hay un montón de posibilidades. Pero bueno, la verdad que el valor no lo sé, así que eso en realidad es un estudio que queríamos hacer, que era justamente compararlo con una medición real, y nos quedó pendiente, así que no te la puedo responder exactamente a la pregunta. Lo que sí hay son estudios que dicen que este programa sí sirve para hacer la estimación, y que no te tira cualquier fruta, digamos. Pero bueno, la verdad que no sé cuál es el error exactamente. Perfecto. Bueno, de esta manera damos por finalizado el espacio de preguntas. Agradecemos a Marina por su participación. Bueno, recordamos también que las